Bueno, el tema de exploración y exploración de recursos hidrocarburíferos generó rispideces en las relaciones bilaterales entre Argentina y Reino Unido. Recordamos el interés, digamos, de Reino Unido por estos recursos ya desde las décadas de los años 70, ¿sí? En función de esto se encargaron las misiones geológicas, misiones económicas. Una de las más reconocidas seguramente es la misión Shackleton, allá por 1976. Y en esos momentos hay que recordar, desde la resolución esta que les acabo de nombrar hasta 1982, Argentina y Reino Unido negociaban la cuestión de la soberanía, ¿sí? Es decir, se negociaban entre ambos estados posible solución de la controversia. Obviamente, estas negociaciones van a ser interrumpidas por los trágicos acontecimientos que todos ya conocemos de 1982, es decir, el conflicto del Atlántico Sur, donde se interrumpen estas relaciones diplomáticas, que después van a ser retomadas recién en los años 90, ¿sí? Como seguramente también habrán escuchado, a partir de digamos, la normalización de las relaciones diplomáticas, la cuestión de la soberanía va a quedar fuera de discusión, es decir, no se vuelve a tratar este tema, pero sí se empiezan a discutir cuestiones relacionadas con el comercio, específicamente con la extracción de recursos naturales. Específicamente acá vamos a hablar de los recursos hidrocarburíferos. En este sentido, en el año 1995 se firma una declaración. A ver, acá está. Ahí se firma la declaración justamente de en 1995, mediante la cual se establece la creación, se preveía la creación de un área especial, que es esa área que se ve entre las Islas Malvinas y la isla de Tierra del Fuego, ¿sí? En esa área especial, supuestamente se iba a llevar adelante en forma conjunta actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. También, en función de esto, se creó una comisión de hidrocarburos que estaba formada por delegaciones de ambos países, pero lo cierto es que la última reunión que realiza esta comisión es en el año 2000, y también hay que decir que esta declaración nunca se llevó a cabo, es decir, nunca fue aplicada, y en el 2007 Argentina dio por finalizada esta declaración por la existencia de diferencias persistentes entre las partes, y nunca se pudieron poner de acuerdo, y por eso directamente se lo dio de baja. Al poco tiempo que se firma esta declaración en el 95, es que las autoridades coloniales británicas, las autoridades isleñas, obviamente con el aval del gobierno británico, abren una licitación internacional para la exploración y explotación de las cuencas de las islas. En función de esto, a ver si paso acá, ahí está. En función de esto es que se emitieron 7 licencias a 14 compañías entre operadoras y socias adjudicadas en la cuenca norte. ¿Sí? Como vemos ahí en ese grafiquito, esta zona del norte, esta zona en la cuenca norte, se dividió en parcelas, y en cada una de esas parcelas se concedieron licencias a compañías, como dije, entre operadoras y socias. Es por esto que en 1998 comienza la primera campaña de exploración, donde se van a perforar 6 pozos, pero ninguno de estos pozos encontró acumulaciones comercialmente viables de hidrocarburos. En algunos obtuvieron algunas muestras, pero no en cantidades, digamos, comerciales. Lo cierto sí es que en todas esas campañas se recabó información importante sobre todas las cuencas y sus sistemas petroleros. Luego de esa primera campaña, algunas de las compañías se van a retirar, es decir, porque no encontraron los resultados, no fueron los esperados, entonces algunas se retiran, como en el caso de Shell, y otras compañías van a ceder sus licencias a sus socias menores, ¿sí? En la mayoría se trata de compañías, quiere, de un tamaño mediano y pequeño, ¿sí? Después de esta primera campaña van a tener lugar otras campañas, y las empresas transnacionales van cambiando, o sea, se van algunas y vuelven otras, ¿sí? Pero lo cierto es que hasta el día de la fecha se mantienen estas, digamos, se están llevando a cabo actividades por el momento exploratorias. Bueno, frente a toda esta situación, ¿qué acciones tomó el Estado argentino? ¿Qué acciones tomó el Estado argentino? Bueno, en el año 2011 se sancionó la ley 26.659, que después fue modificada en el año 2013, donde estableció las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. En esta también se encuentra la obligatoriedad de obtener permisos
¿sí? Para la realización de estas actividades y también se preveía sanciones, ¿sí? Asimismo también esta ley prohibía a todas aquellas personas o empresas tener una relación directa o indirecta, ¿sí? Con estas compañías que desarrollan actividades hidrocarburíferas sin haber obtenido la habilitación pertinente por el Estado argentino, básicamente. Bueno, esta ley se complementó también con la resolución 407 de la Secretaría de Energía, que prohíbe la inscripción en el registro de empresas petroleras a las compañías que desarrollen actividades no autorizadas de explotación y transporte también en la plataforma continental, ¿sí? Y que lo hubieran hecho también en el pasado. En función de todas estas normativas es que la Secretaría de Energía aprobó, perdón, una serie de resoluciones en los años 2012, 2013 y hasta el año 22, si no mal recuerdo, donde declara ilegales este tipo de actividades, ¿sí? Que se desarrollan estas empresas en la plataforma continental porque no cuentan con los permisos del Estado argentino y también fueron inhabilitadas por el término de 20 años para operar en el continente. Un punto acá también relevante es la sanción de la Ley 27.557 de los espacios marinos en el año 2020, que estableció los límites definitivos de la plataforma continental argentina. Ay, me olvidé de pasar, a ver. Bueno. En esta imagen, vuelvo, retomo, es donde creo que es la del año 2022, donde podemos ver, volviendo al tema de las empresas que están concentradas en la cuenca del norte, y también se ofrecieron otras cuencas en el sur y en el sureste, ¿sí? De la plataforma, alrededor de las islas. Bueno, y acá justamente lo que estaba hablando es qué medidas que tomó el Estado argentino frente a esta situación. Entonces, también, bueno, y justamente ahí está el mapa, digamos, del límite de la plataforma continental, y justamente está hablando de esta ley, de los espacios marinos, donde establece los límites definitivos de la plataforma continental argentina, que se extiende hasta más allá de las 200 millas marinas, ¿sí? En algunos sectores. En este sentido, esta ley toma las recomendaciones que hizo la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la CONVEMAR, ¿sí? Que es la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y que te había tomado también la presentación argentina, es la presentación que hace Argentina allá por el año 2009, ¿sí? De la COPLA, justamente esa Comisión de Límites de la Plataforma Continental, que en general a veces casi siempre se la toma como un ejemplo de una política de Estado, porque se constituyó en la década de los 90 y continuó todo el trabajo hasta el 2009, donde se hizo la presentación, y gracias a eso también es que se da ¿no? este mapa continental y terminado con los límites definitivos de la plataforma continental, lo cual es fundamental justamente para también eh, los derechos que tienen que ver con los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo, ¿sí? Que tiene el Estado ribereño. Bueno, en función de todo esto, ¿qué consecuencias ambientales tienen todo este tipo de actividades? Estoy siendo bastante puntual en los temas, después si le interesa a alguno lo podemos charlar en la parte de las preguntas, yo más que nada por el tiempo. Bueno, ¿qué consecuencias ambientales tiene todo este proceso? Bueno, como sabemos, las actividades petroleras es una de las industrias que más impactos ambientales genera en la biodiversidad durante todas las etapas. Como ustedes saben, acá voy a este. Bueno, como sabemos, toda la industria petrolera, desde las primeras etapas, que son las prospecciones químicas, hasta la exploración y el transporte, tienen impactos. ¿Sí? Los contaminantes pueden ser tanto de naturaleza química como de naturaleza sonora. Química, en los que se incluye obviamente el propio petróleo, cuyos componentes también están formados por mezclas de sustancias tóxicas para el ambiente, como también los químicos que se usan para facilitar la extracción, pueden ser de tipo sonoro por todas las detonaciones que tienen lugar en la prospección y por el funcionamiento de toda la maquinaria petrolera, porque son todas son plataformas, digamos, de un tamaño considerable, ¿no? De perforación y después la de producción que tienen lugar en los mares.
Entonces, bueno, en esta primera etapa incluye los estudios sísmicos, la prospección sísmica, que consiste en las técnicas, ¿sí? En técnicas que producen ondas acústicas de alta intensidad a través de cañones que lanzan esas ondas hacia las profundidades. Esto se utiliza justamente para encontrar petróleo y gas, y lo que se dice es como que se tomaría una especie de radiografía, digamos, del lecho y subsuelo que permite justamente encontrar eh, dónde se localizan estos reservorios y después, bueno, se recopila todo ese material y luego es analizado por geólogos y científicos afines. Estas actividades alteran el comportamiento de las especies, especialmente de los cetáceos y los peces, porque usan estos complejos sistemas de comunicación para la orientación y la búsqueda de sus alimentos. Incluso puede provocar lesiones físicas internas a distancia de varios kilómetros. A su vez también genera un impacto sobre las actividades pesqueras. En estudios realizados evidencian que al finalizar estas capturas, lo que implica también es una reducción justamente de la oferta de alimentos que impacta en el bienestar social, es decir, aquellas comunidades, poblaciones que viven de la pesca, que se ven afectados obviamente sus recursos. También hay que tener en cuenta el tiempo que dura la sísmica, no es lo mismo el impacto de una sísmica que dura pocas semanas a los que duran meses, ¿sí? En algunos casos los peces del lugar tienen que migrar hacia otras áreas, y cuán lejos se van a mover, digamos, va a depender de las condiciones oceanográficas. Por eso es importante realizar estudios de impacto ambiental antes y después de los estudios sísmicos. Bueno, nosotros esta partecita de todos los impactos las traje un poco de un trabajo, de un artículo que hicimos con una amiga y colega también, que algunos tal vez la conozcan, que es Oriana Cerini, eh, y que hicimos un trabajo justamente del impacto ambiental, y ahí citamos el caso, pusimos como ejemplo de esto justamente un caso de Caleta Olivia, localizada en el Golfo San Jorge, acá en Argentina. Citamos el caso del año 2009, donde, bueno, una empresa justamente obtiene permiso para realizar sísmicas. Entonces, después, o sea, cuando termina la actividad sísmica, los pescadores justamente de Caleta Olivia denuncian que no realizaron capturas de, por casi más de 12 meses, ¿sí? Bueno, después durante la etapa de perforación se empiezan a generar también desechos contaminantes, siendo los más importantes los lodos de perforación, que contienen una gran cantidad de aditivos químicos que provocan efectos nocivos en las especies. Muchos de estos lodos también se hacen en base a petróleo que inhiben el crecimiento y el desarrollo reproductivo de algunas especies, reduce también el establecimiento de ciertas comunidades biológicas, cuyos hábitos obviamente son alterados, ¿sí? Como dije también, antes, también todos los ruidos producidos por los movimientos continuos de los vehículos, especialmente los helicópteros, hacen que los animales cercanos, o sea, los que habitan ahí, escapen o cambien o alteren su comportamiento alimenticio y reproductivo. Bueno, como así también el ruido, también la luz, ¿sí? Toda una luz artificial obviamente llega a interferir en las rutas migratorias de muchos mamíferos, peces y las aves. En lo que respecta al transporte de estos productos también, a modo antecedente, nosotros mencionamos el incidente ocurrido en Caleta, Córdoba, en la provincia de Chubut, en el año 2007, cuando se produce un derrame de hidrocarburos, bueno, provocado justamente por un buque petrolero, que bueno, obviamente estos productos, como se suele eh, graficar, esta mancha negra que llega a la costa de Caleta, Córdoba, que afectó a las aves, principalmente a las aves autóctonas del lugar, como las macas, los patos, los comarrones, los pingüinos. También afectó a decenas de familias que viven de la actividad pesquera artesanal, ¿sí? O sea, que no solamente las especies, si quiere, animales o a las aves, sino también a la comunidad de pescadores que viven ahí. Y bueno, también podemos citar así muchos casos a nivel internacional, pero bueno, vamos a estar mucho tiempo. Lo cierto es que el petróleo crudo está formado por una mezcla, como dije antes, de sustancias tóxicas. Obviamente que estas sustancias son los organismos más vulnerables. Se encuentra el fitoplancton, ya que el petróleo interrumpe la fotosíntesis porque reduce la penetración de luz, inhibe o retrasa la división celular. También de las especies más afectadas son los anfibios, justamente porque respiran a través de la piel, como nombré antes, también las aves son las más lesionadas porque cuando las plumas la pluma o la piel entra en contacto con esta sustancia, hace que pierdan las capacidades de regulación térmica, y justamente, bueno, como las plumas les permiten también a las aves flotar,
esta propiedad la pierden al estar recubierta por crudo y esto hace que también pueden morirse justamente por ahogamiento. Bueno, obviamente todo esto está basado en estudios científicos que hemos recopilado como nombré recién, con Oriana para el artículo que escribimos, y también a distintos estudios científicos sobre el impacto causado por la contaminación, demuestran que la recuperación del área puede tardar, del área afectada, obviamente, puede tardar entre 1 o 2 décadas o más, tal vez, en recuperarse. Bueno, a modo de cierre de conclusiones, como podemos ver, es que el Reino Unido está llevando adelante, que voy a cambiar acá. Bueno, el Reino Unido está llevando adelante todo este proceso hasta ahora de exploración de hidrocarburos en las cuencas de Malvinas, en la plataforma continental argentina, obviamente sin el consentimiento del Estado argentino, que rechazó en múltiples oportunidades la presencia de estas empresas, que declaró ilegales las actividades que están desarrollando estas compañías que están operando incluso en la actualidad. También hay que decir que estas actividades son contrarias a las resoluciones de Naciones Unidas, como por ejemplo la 3149, aprobada por la Asamblea General, donde habla que las partes tenían que abstenerse de introducir modificaciones hasta tanto se resuelve el conflicto. Bueno, todas estas actividades de exploración realizadas como sabemos, ¿no? En el mar y en aguas profundas, son consideradas altamente riesgosas, peligrosas por las graves consecuencias, ¿sí?, para el ambiente, y que además de extraer recursos considerados estratégicos por su escasez a nivel global, también podrían alterar, modificar todo lo que es el equilibrio de los ecosistemas, constituyéndose en una verdadera amenaza ambiental para toda la región del Atlántico Sur, incluido también obviamente las islas, las costas patagónicas y la Antártida. Bueno, para cerrar, solamente mencionar que el gobierno argentino mantiene el accionar dentro de las normas del derecho internacional, apuesta por la negociación como forma de resolución definitiva de la controversia, de forma pacífica, respetando, tal como dice la resolución 2075, y de que además cuenta con el apoyo de diferentes organismos y foros también regionales. Así que bueno, eso es todo. A ver si yo acá, ahí está. Eso es todo por mi parte, así que bueno, muchas gracias y cualquier cosa hacemos después, respondemos las consultas o dudas que tengan. Excelente, Lilian. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted. Estoy seguro de que van a haber preguntas. Bueno, eh, nuestro segundo expositor es Juan Rattenbach. Le agradecemos, este es el segundo conversatorio al que se suma. Arduo compromiso el que ha asumido con nosotros. Así que muchas gracias, Juan. Bienvenido nuevamente. Bueno, Juan es abogado y magíster en Economía Aplicada, docente universitario, miembro de OSIPEX y asesor de contenidos del Museo de Malvinas e Islas de Atlántico Sur. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué Muchas tal? gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, les hablo más allá del fondo que tengo, que estoy ahí en la estepa riograndense, que ya lo usé el fondo el encuentro pasado. Ahora estoy en Río Grande de verdad, digamos, ¿no? Pero bueno, no obstante, el fondo sigue siendo muy lindo, así que lo mantengo, pero me encuentro en la provincia de Malvinas, así que bueno, para mí es un honor poder participar en estos encuentros y bueno. Vengo de otra charla recién, de hecho me tuve que escapar para poder llegar lo más puntual posible, así que bueno, nada, en esto estamos para discutir estos temas que bueno, como bien decía Lilian recién, son temas que son muy sensibles a nuestra historia, a nuestra soberanía. Y bueno, pero esta vez me voy a quedar hasta el final, hasta la ronda de preguntas, así que si les parece, arrancamos de una y pasamos ya a esta segunda presentación. Bien, todos pueden ver ahí la pantalla, ¿no? Compartida. Sí, Juan, perfecto. Bien, Sí, sí. bien. Esto simplemente, esta exposición en realidad es una continuación de la charla anterior, es una sola desdoblada en dos secciones. Obviamente a los efectos pedagógicos vamos a repasar la bibliografía y los libros disponibles. Acá tenemos a la izquierda Una nación en el mar, a la derecha Ciudad de la Soberanía. Ambas publicaciones se pueden encontrar en su versión online en PDF a disposición total.
donde sobre todo se abordan estos temas vinculados con la soberanía en el Atlántico Sur y la Antártida, y en el caso de Nación el Mar también incluso incluimos temas que vamos a charlar ahora, pero le quiero agregar estas otras dos publicaciones a modo complementario que también se pueden encontrar en PDF de libre acceso, que son Malvinas 40 años, aportes económicos sobre el Atlántico Sur, que lo editó el Ministerio de Economía el año pasado, en su editorial Manuel Belgrano. Ahí se encuentra mi tesis de maestría, que bueno, tuve el privilegio de que sea publicada por el Ministerio de Economía. Y a la derecha es un compilado de ensayos que se hizo de un concurso en 2020, hecho por Claxo, y donde de alguna manera tuvo iniciativa la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Secretaría de Malvinas, bueno, ahí tuvo una participación Uriel Erlich, a quien homenajeamos permanentemente en todo encuentro que hacemos vinculado con Malvinas, así que bueno, nada, un breve repaso de estas cuatro publicaciones que se encuentran a libre disposición. Bueno, nosotros habíamos quedado en 1982, habíamos quedado la vez pasada. Hicimos 150 años, un poco más, 170 años de historia argentina, en 20 minutos, 25 minutos. Ahora vamos a hacer los 42 años de historia restante también en 20 minutos. O sea, fíjense lo importante que son estos 40 años restantes y la importancia de la actualidad, ¿no? Como bien, para repasar, antes del conflicto del Atlántico Sur, los británicos ocupaban Malvinas, Georgias y Sandwich, y tan solo en un promedio de 3 millas hasta 12 millas náuticas alrededor de cada una. Todo lo que estamos viendo en azul son espacios marítimos fiscalizados por la Armada Argentina, la Prefectura Naval y con fuerte presencia de ELMA, Empresas Líneas Marítimas Argentinas, lo que sería la Marina Mercante. Y después del conflicto del Atlántico Sur, habíamos cerrado con esto el encuentro pasado, de cómo de forma ilegal, no solamente ilegal para nuestro ordenamiento jurídico interno, sino también para el derecho internacional, los británicos de forma unilateral ocuparon 200 millas de mar alrededor de cada isla. ¿Sí? No solamente ocupando los, las islas en sí, o los archipiélagos, sino los espacios marítimos que pertenecen a nuestro país. Y ahora sí, diapositiva 9. Eh, Esto se tradujo en un cambio de la matriz productiva colonial británica en nuestras islas, de una economía deficitaria de exportación de lana de oveja, que ya entrada la década del 70 era realmente muy crítica la situación porque los isleños comenzaban a irse de las Islas Malvinas. Es en ese contexto que charlamos la vez pasada que el Estado argentino de alguna manera corta este éxodo isleño con una fuerte inversión de capital del Estado argentino, con YPF, Gas del Estado, Correo Argentino, a una matriz productiva de depredación de nuestros recursos naturales sin ningún tipo de control, anclado principalmente en la pesca. Es decir, la ocupación del mar se tradujo en la apropiación sobre todos los recursos hícticos que, como estamos viendo en pantalla, representan más del 90% de las exportaciones, perdón, británicas desde Malvinas, ¿no? Y esto hizo que el Producto Bruto, aclaro también, ¿no? Malvinas es una colonia, yo sé que lo dije 1.000 millones de veces, pero cuando digo que Malvinas es una colonia de verdad. ¿Qué significa esto? No hay una transparencia de los datos estadísticos de Malvinas. No es que hay un INDEC británico donde dice, bueno, esto es el Producto Bruto, estas son las principales actividades económicas. Hay informes, hay reportes que dan una noción general, pero no es que hay una transparencia de las estadísticas. ¿Por qué? Porque es una colonia, ¿sí? Con todo lo que eso implica. Entonces tenemos datos de exportación e importación que en mi caso particular lo tuve que sacar de un observatorio de comercio exterior de Estados Unidos, del MIT, ¿no? De la Universidad de Massachusetts. Bueno, gracias a eso pude hacer mi tesis, así que les mando un saludo a los del MIT que hicieron este observatorio de comercio exterior. Entonces lo que tenemos es un proxy, ¿no? Y vemos cómo las variables de exportación e importaciones subieron, digamos, ¿no? De forma exponencial, mejorando obviamente la calidad de vida de los isleños, pero bueno, a costa de los recursos de la totalidad de nuestro país, pero bajo una dominación colonial británica. No lo mencioné, pero aprovecho y lo menciono ahora. China fue neutral durante la guerra de Malvinas. Y lo que sí hemos charlado varias veces es que nada es gratis en la vida. La neutralidad china durante el conflicto del Atlántico Sur se lo cobró al Reino Unido de Gran Bretaña con una transición ordenada que se plasmó en el acuerdo sino-británico del año 84 para que
Gran Bretaña devolviera de una buena vez por todas Hong Kong. Nosotros hablamos el encuentro pasado de la importancia de la ley 19640, de la promoción económica de Tierra del Fuego, de cómo en realidad a través del desarrollo económico e industrial en realidad se ejerce soberanía. Y lo que tenemos es que previo a la devolución de Hong Kong, China, que es un país comunista, lo voy a decir en términos amplios, ¿no? Después otro día haremos un debate, ¿no? De hasta dónde llega el alcance de esa palabra, pero empezó a inaugurar las famosas zonas económicas especiales. La primera zona económica especial que hizo China fue la de Shenzhen. ¿Dónde queda Shenzhen? Pegada a Hong Kong. Es decir, no es que esta transición económica que planteó Deng Xiaoping, que está ahí atrás de Thatcher en la foto, era simplemente, con como eran dos sistemas, un país, dos sistemas. Bueno, lo primero fue Shenzhen. ¿Cuál era el objetivo? Preparar las condiciones económicas para cuando se reintegre Hong Kong a la soberanía de la República Popular de China. Un proyecto similar al de Tierra del Fuego en relación a Malvinas. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el final que todos deseamos y añoramos, al menos yo todos los días de mi vida, que es que se ríe de una buena vez por todas la bandera británica de nuestra tierra y que se hice de una buena vez por todas nuestra bandera nacional. Todavía eso está pendiente. En el caso de China se cumplió. Y acá estamos viendo la imagen eh, de el izamiento por primera vez de la bandera china en Hong Kong en el año 97. Pero estamos en Argentina, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasó mientras tanto en nuestro país. Nosotros cuando hablamos de desmalvinización, lo podemos sustentar en dos pilares. El pilar uno es el ninguneo sistemático de nuestros veteranos de Malvinas, y el segundo pilar tiene que ver con la reducción de políticas públicas vinculadas con nuestro reclamo de soberanía. ¿Quién fue el canciller de la década de los 90? ¿Quién comenzó esto? Domingo Felipe Cavallo. Primero fue canciller del 89 al 91. Y fue bajo su gestión que se firmó los Acuerdos de Madrid que habló Lilian recién. Después de ser canciller y asegurarse la reanudación de vínculos diplomáticos con el Reino Unido y Gran Bretaña, se convirtió en el ministro de Economía, ¿sí? Con el famoso plan de convertibilidad. Ahora, lo que les quiero proponer a ustedes, en términos interpretativos, es que la década del 90 se suele sintetizar como la era de las privatizaciones. ¿Qué es una privatización? Cuando una empresa de bien público o administrada por el Estado pasa a ser administrada por capitales privados. Sin embargo, lo que pasó en nuestro país fue algo mucho más allá que una mera privatización o cambio de accionistas y administradores, sino que lo que pasó fue una descapitalización de la Argentina. La Argentina, sin distinción de sector público y sector privado, sufrió una descapitalización de, valga la redundancia, las capacidades nacionales argentinas. El ejemplo más gráfico es la red ferroviaria. La destrucción de nuestra red ferroviaria trajo como consecuencia en el mediano y en el largo plazo un encarecimiento del costo del flete y el transporte terrestre, porque por definición, lo charlamos un poco al primer encuentro, el transporte por vía del ferrocarril es mucho más barata que el transporte por los camiones, ¿no? No solo en términos de costos, sino también en términos de cantidades que puede traccionar una locomotora en relación con un camión. Pero el tema que nos compete, que tiene que ver con Malvinas y el Atlántico Sur, no es que la Marina Mercante Argentina pasó del Estado a capitales privados. La Argentina no tiene más Marina Mercante. No tiene más Marina Mercante. Eso encareció la otra modalidad de transporte, que es la fluvial y la marítima. Hoy la Argentina pierde dólares por gastos de fletes, aseguros y reaseguros. ¿Para qué sirven también las marinas mercantes a nivel mundial? No solamente para transportar los bienes de el país exportador, sino que también sirven para ver en qué está pasando en los mares del mundo, que no es menor. No sé si me estoy haciendo entender en lenguaje simple. De hecho, Elma tuvo un fuerte protagonismo durante la Guerra de Malvinas. Hubo operaciones bastante riesgosas de la Marina Mercante, de civiles totalmente desarmados, que fueron quienes le sacaron fotografías a la Armada Británica en la isla Ascensión. Y no casualmente es en este contexto que nace la hidrovía, la mal llamada hidrovía tal cual como la conocemos hoy, con todas las complicaciones que eso implica, ¿sí? Lo que quiero decir, así como una luz
¿no? Una luz excepcional, spinetiana, en medio de tanta oscuridad desmalvinizadora de esta época, es que, por suerte, Malvinas tiene rango constitucional. Por ende, nuestro reclamo de soberanía está sellado con fuego en el oro de la Constitución Nacional, a pesar de que los británicos están pidiendo siempre que deroguemos la disposición transitoria primera, ¿sí? Pero bueno, estamos en el siglo XXI. Estamos en un contexto, en la ciudad donde estoy ahora mismo, digamos, acá pongo una foto ilustrativa del polo industrial de Río Grande, pero justamente me encuentro en esta ciudad. Estamos en un contexto de un renacimiento industrial fueguino. Piensen que en la década del 90 todos los proyectos industriales se suspendieron. Lo que quiero decir con la parte anterior que estuvimos viendo recién es que esta, eh, este plan económico de los 90 es un plan económico de posguerra. No podemos no converger lo que fue la guerra de Malvinas, la posguerra de Malvinas, con lo que fue los planes económicos de los 90 y los acuerdos que mencionó Lilian recién. Estamos en el siglo XXI, un renacimiento industrial fueguino, capacidad industrial instalada, sobre todo vinculada con la industria electrónica de punta a nivel mundial. Se suele subestimar y hasta chicanear con que se hace ensamble o se suele minimalizar en eso y, y nadie fue a conocer las fábricas por dentro. Invito a todos los que están acá conectados que viajen a Tierra del Fuego, pero no se queden solamente en el turismo de Ushuaia, con todo respeto a Ushuaia, sino que se peguen una vuelta por Río Grande, o que si van a Ushuaia que traten de conocer las fábricas, porque son pocos los países que tienen industria electrónica a nivel mundial. Como son pocos los países que tienen energía nuclear, como son pocos los países que tienen satélites orbitando en la Tierra. Argentina forma parte de esas pequeñas listas de países privilegiados que tiene industria electrónica y soberanía en la Antártida, quiero dejarlo bien claro. Bien, desde Tierra del Fuego, la legislatura sancionó una ley que se llama Gaucho Rivero, el gaucho que lo mencionamos en el encuentro pasado. Esta ley fueguina prohíbe el amarre de todo buque inglés o extranjero que estuvo en las islas sin la debida autorización provincial, porque es la provincia de Malvinas. Esto escaló con leyes análogas en las legislaturas de las provincias ribereñas, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Buenos Aires. Escaló a nivel nacional con reformas de las leyes nacionales de pesca y de hidrocarburos. Y escaló a nivel continental. Todo el mundo se pregunta, ¿y para qué servía la UNASUR? Bueno, justamente para esto. La UNASUR digo en tiempo presente, porque está desactivado de hecho, pero no de derecho. Es un organismo de integración regional sudamericano donde se discutieron estos temas. Y cómo de alguna manera se intentó coordinar a nivel continental cómo no consentir la explotación británica de los recursos naturales argentinos. Escaló a nivel continental el reclamo de soberanía de Malvinas de pasar de los dichos a los hechos. Esto a su vez escaló con una mayor coordinación sur-sur, con declaraciones conjuntas con los 54 países de la Unión Africana. Esto siguió escalando con el fin de la neutralidad de la República Popular de China y de la Federación Rusa, dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y como si fuera poco, pensemos si la variable nacionalidad del Papa puede influir o no a la hora de discutir Malvinas. Bueno, esta foto habla por sí sola. Francisco tuvo muchos gestos vinculados con la soberanía de Malvinas, sobre todo con el cumplimiento de los mandatos de la Resolución de Naciones Unidas que instan al diálogo por la soberanía, ¿sí? Tal cual lo prescribe la 2065, ¿no? Acá quiero, ya que estamos con la imagen de Francisco, cuando discutimos la cuestión de los distintos paradigmas de preservación ambiental, si me preguntan a mí cuál elijo, creo que la idea de casa común y de las encíclicas que dictó Francisco, Laudato Si, o incluso también Fratelli Tutti, creo yo que son dos elementos de lectura fundamental para pensar, por un lado, cómo converger la preservación del ambiente, que es una consigna humana y mundial, con lo que sería el equilibrio de las soberanías de los pueblos, ¿no? Eh, Bien, ¿cómo avanza esto? Bueno, ¿se acuerdan de Napoleón y las guerras napoleónicas? ¿No? Bueno, volvió en forma de fichas, ¿no? Como diría la frase, que es el Brexit, ¿no? Gran Bretaña sale de la Unión Europea. Muchos se olvidan que los primeros años del Brexit generó una tensión muy fuerte entre Gran Bretaña y el bloque de la Unión Europea. Luego los acontecimientos en Ucrania hicieron que estas tensiones bajaran 8 cambios, pero se reanudaron tensiones que vienen de hace mucho tiempo.
Pero fíjense aquí en este gráfico que de los recursos ictícolas explotados por los británicos en el mar argentino, el principal importador es España. ¿Sí? Y acá Gran Bretaña se preocupó bastante por el tema del Brexit, porque se encontraban dos escenarios. Uno más o menos malo y uno gravísimo. El más o menos malo es que Malvinas quedara fuera, como efectivamente pasó, de un acuerdo bilateral de libre comercio entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Eso ya está pasando. Pero el peor escenario, el pánico, es que España empiece a agitar de vuelta lo de Gibraltar, haga causa común con Argentina y que el día de mañana España, que es el sostén económico de la depredación británica de nuestros recursos, el día de mañana corte la importación de productos ictícolas de Malvinas y en esa causa común ya la posición británica en las islas comienza a complicarse desde lo económico. Y es así como el martes 13 de septiembre de 2016, a pedido del Reino Unido y de Gran Bretaña, se firmó un acuerdo llamado Foradori-Duncan. Ahí está Foradori, el de la izquierda es Mark Kent, el embajador británico que estuvo hasta hace poco en nuestro país. Porque ¿qué era lo que pedían los británicos? ¿Se acuerdan de la UNASUR? Bueno, la UNASUR cerró el mercado sudamericano a la economía colonial británica. Viene el Brexit, se asustan con lo de España y ¿qué es el Foradori-Duncan? ¿Nos pueden abrir el mercado de América del Sur, Argentina? ¿Qué dice una de las cláusulas del Foradori Duncan? Las partes, pero estaba dedicada a la Argentina, se comprometen a remover los obstáculos que impidan la sustentabilidad económica de Malvinas. Ahora, cuando hablan de la sustentabilidad económica de Malvinas, no se refieren a la economía argentina de Malvinas, se refieren a la economía colonial británica de Malvinas. Lo que pedía el Reino Unido con esta declaración conjunta, este comunicado conjunto, que Argentina mandara una señal al resto del continente. Argentina va a tener otro vínculo con el Reino Unido de mucho mayor acercamiento, similar a la de los 90, y por lo tanto, si Argentina baja la intensidad del reclamo, los demás países de Sudamérica acompañan la intensidad de la política exterior argentina. Yo lo he dicho muchas veces, mitad en chiste, mitad en serio, por más que Bolivia sea un país súper malvinero, Bolivia no puede reclamar la soberanía argentina de Malvinas. Solamente lo puede hacer nuestro país y sobre todo a través de la Cancillería. Este acuerdo, muy criticado por los veteranos de Malvinas y por distintos ambientes malvineros y hasta antárticos también, porque incluía luego después acuerdos de cooperación en la Antártida, como si Gran Bretaña reconociera nuestra soberanía en la Antártida, fueron muy criticados y en marzo del 2023, felizmente, este acuerdo se dio de baja. ¿Sí? Bien, hacemos un breve repaso del futuro de la Cuenca del Plata. Lo que se está discutiendo hoy en día es el proyecto del Canal de Magdalena. Recientemente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el 2 de abril, dijo: las Malvinas son argentinas y hay que consolidar este proyecto del Canal de Magdalena. ¿Cuál es el statu quo hoy de la navegación fluvio-marítima? Hay un desdoblamiento de la infraestructura portuaria de las provincias del litoral con la infraestructura portuaria del sur de Buenos Aires y de la Patagonia Austral. Toda la navegación, cuando desemboca en el Río de la Plata, se desvía en el canal de Punta Indio en dirección a Montevideo. Es decir, desde el año 95 que se cumple con el sueño británico. Las Pampas y la Patagonia, asuntos separados. ¿Sí? Con una tijera está nuestro país dividido en dos en términos de navegación. El proyecto del Canal de Magdalena lo que propone es justamente reunificar la navegación y reconectar la infraestructura portuaria de las provincias del litoral con la infraestructura portuaria de las provincias ribereñas en el mar argentino. ¿Qué pasó con Malvinas en los últimos tiempos? Se aprobaron estas tres leyes por unanimidad, la 27.557, 558, 564. La primera fue la actualización del límite de la plataforma continental, el mapa bicontinental, que bueno, que mostramos siempre. Seguido de eso, tenemos la creación de un Consejo Asesor de Malvinas con el objetivo de que la causa Malvinas no dependa de las coyunturas de los gobiernos, sino que sea de una buena vez por todas una política de Estado en largo plazo. Esta es una causa del pueblo argentino, no de un gobierno de turno. Y la 27.564 fueron la actualización de las multas a la pesca ilegal, encareciendo absolutamente
la pesca ilegal en el mar argentino. Y en relación a la Antártida, se reinauguró de alguna manera la base Petrel, nuestra séptima base permanente. En total, la Argentina tiene 13 bases en la Antártida, somos el país con mayor cantidad de bases del mundo. Y en esta remodelación o puesta en valor de la base Petrel, incluye una pista aérea que, además de tener el puente aéreo Río Gallegos Marambio, tendríamos el puente aéreo Río Grande Petrel. Si sale todo bien, se inaugura en noviembre de este año. Seríamos el único país del mundo con dos pistas de aterrizaje. Estas pistas no la utilizan solamente, en este caso, nuestro país, lo utilizan todos los países del mundo y por cada vez que la usan, pagan. Y no pagan en pesos, pagan en divisas extranjeras, lo cual esto va a ayudar a nuestro ingreso de divisas y a sanear nuestra macroeconomía argentina. Y en relación con este tema, hay una disputa y una carrera, así como hubo la carrera espacial en el siglo XX, hay una carrera de quién se queda con la logística antártica en esta parte de Sudamérica. ¿Se la quedará Punta Arenas del lado de Chile? ¿Será el eje Río Grande-Ushuaia desde Tierra del Fuego? ¿O será Puerto Argentino desde las Islas Malvinas ocupadas por los británicos? Bueno, acá tenemos la piedra fundamental de la base naval integrada en Ushuaia, y que urge que se construya porque creo que Argentina es el país que está en mejores condiciones para hacer la parada técnica previo a las misiones científicas del mundo en relación y en dirección hacia la Antártida. Y para entender cuál es la importancia también geopolítica del mar y el tiempo histórico que estamos viendo hoy en día, en 2021 se inauguró y se creó el Comando Conjunto Marítimo dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Repasamos, esta es la imagen del statu quo que tenemos hoy en día, y acá es donde viene el tema que va a aumentar el rating del programa. Bien, ONG Solidaire hizo dos vuelos sobre el mar argentino, uno en 2022 que tuvo poca repercusión mediática, y el del año pasado que tuvo muchísima repercusión mediática. Este fue el itinerario del vuelo. Salieron de Aeroparque, si mi memoria no me falla, si ese 6 es indistinto, salieron de Buenos Aires y bordearon la milla 200, ¿no? Y obviamente tuvo una gran repercusión mediática, muchos periodistas que veían una especie de ciudad iluminada en el mar argentino como si fuera Las Vegas, denunciando la pesca ilegal con ese título. Bueno, nosotros vimos un poco el encuentro pasado. Pasada la milla 200, la pesca no es ilegal, es legal, son aguas internacionales. Y vemos que en un momento el itinerario llega al paralelo 47 Sur, a la altura de Santa Cruz. Yo me pregunto, ¿por qué pegó la vuelta el avión y no fue un poco más al sur? ¿Se estaban quedando sin nafta? ¿Tenía poca autonomía de vuelo el avión? ¿O es que hay algo que los impidió seguir un poco más al sur? Bueno, además está de decir, porque más o menos conozco a quienes están presentes en este encuentro, sabemos quiénes también forman parte de los pasajeros de este vuelo, incluía a la embajadora británica acreditada en nuestro país, es decir, la embajadora del país que ocupa nuestras Islas Malvinas, incluso también con algunos diputados nacionales, y bueno, y también formó parte de esta comitiva el embajador de Estados Unidos y el embajador de Japón, que inmediatamente hicieron toda una movida en Twitter coordinada. ¿Qué quiero decir con esto? Y perdón que hable como si tuviera 99 años. No podemos entender cuestiones tan sensibles de nuestra soberanía en el mar, en las islas, si no le incluimos la variable política internacional. Los estados no son neutros, los estados tienen intereses como nosotros tenemos los propios, y de alguna manera se refleja en este vuelo, a lo que me trae a otra cuestión también muy sensible, que es el proyecto Agujero Azul. Este es el original, ¿no? El vintage, lo llamaría yo a esta altura, que el año pasado en el Senado no se terminó por aprobar. El proyecto original era crear una gran área marina protegida sobre la plataforma continental. No puede ser sobre el agua, porque son aguas internacionales, sí sobre la plataforma continental pasada la milla 200. Eh, ¿Y quién propone este proyecto? ¿Quién es una de las ONG que más lo apadrina? Bueno, una ONG llamada Wild Conservation Society,
WCS, que para poder operar en la Argentina continental y Tierra del Fuego tiene que estar debidamente acreditada en el IGJ, y sin embargo esta ONG es dueña de 2 islas de Malvinas, que se las donó un filántropo estadounidense, pero yo me pregunto, si una ONG es dueña de 2 islas, esta ONG, ¿las registró en el registro de la propiedad de inmueble de Tierra del Fuego? No sé, yo lo pregunto, quizás alguien sabe la respuesta. Ahora, qué casualidad que una ONG dueña de las Islas Malvinas propone esta protección ambiental de área marina protegida con toda la restricción y rigidez jurídica que eso implica. Hay después un principio que por ahí muchos de ustedes lo conocen, que es el de no regresión. Desde el punto de vista jurídico, el Congreso de la Nación podría derogar un área marina protegida, pero ese principio se supone que es como un principio internacional de derecho ambiental, y si el Congreso de la Nación quisiera derogar un área marina protegida ya constituida, ¿podría hacerlo? Jurídicamente sí. Políticamente, ¿podría? ¿Quiénes se opondrían a nivel internacional de que Argentina derogara, haciendo uso de soberanía de su Congreso de la Nación, un proyecto de estas características? Aclaro, no hay pesca argentina en esta parte. Por lo tanto, Argentina no tiene ningún tipo de responsabilidad de la posiblemente alteración de la plataforma continental en esta zona. Por lo tanto, es algo que no urge. Y luego tenemos el poder blando internacional que no duerme, por lo tanto, si quienes nos están viendo son malvineros, no tienen que dormir también. Esto es las 24 horas del día. Una campaña también muy difundida, con publicidad de Instagram y todo. Uno usa el Instagram de forma inocente y le llegan publicidades de, qué interesante, un viaje bancado por la BBC y por este proyecto Darwin 200, donde además, para ver cómo funcionan estas cosas, justo llevaron a un fotógrafo argentino, ¿no? Que viajó a Malvinas, ¿no? Con esta cosa de evocar el viaje de Darwin. Nosotros lo vimos el encuentro pasado. Ahora yo me pregunto, ¿en algún momento se habló del secuestro de los Yaganes que hizo el Beagle? ¿Se habló de que el Beagle formó parte del dispositivo que terminó reprimiendo la revuelta del Gaucho Rivero? Digo, en un siglo XXI no se discute la cuestión de los pueblos originarios, que son temas muy, muy, pero muy sensibles. Digo, hacer una evocación de un biólogo inglés en tierras argentinas, cuando digo tierras argentinas incluyo también a las Islas Malvinas, la verdad que, bueno, no sé, lo traigo a colación para problematizarlo. Ahora, como el proyecto Agujero Azul, así como lo ven, no se aprobó el año pasado, volvió recargado, ¿no? Pero fíjense, este es el proyecto que entró ayer en comisión en el Congreso de la Nación, ayer, literalmente, ayer. Vieron que Agujero Azul lo corrieron un poco hacia el oeste. Ya no es el proyecto para preservar los recursos de la plataforma continental. Por eso es el proyecto Vintage. Este es el agujero azul actual que está corrido dentro de la zona económica exclusiva y no solamente busca preservar la plataforma continental, sino buscaría evitar la pesca de los recursos ictícolas que se encuentran en la columna de agua, las famosas especies marinas migratorias. Pero no basta únicamente con el proyecto Agujero Azul. El proyecto que entró en comisión son en total, permítame contarlas, 6 proyectos de áreas marinas protegidas, como si fuera un blanqueo de capitales, pero de áreas marinas protegidas, ¿no? Ya piensen que lo que tenemos ahí marcado en rojo es el área marina protegida de Yaganes y al sur de Malvinas, Burdunnamuncurá. Y se le quiere sumar ampliar Yaganes, una llamada Frente Austral, una Patagonia Azul, Agujero Azul, El Rincón y Frente Valdés. ¿Y cuál sería el objetivo de crear áreas marinas protegidas e impedir jurídica y legalmente la pesca en estas partes del mar argentino dentro de la zona económica exclusiva? Bueno, esto sería para preservar los caladeros que se pesca en Malvinas. Fíjense cómo si nosotros superponemos la pesca de Malvinas con la pesca que está proponiéndose impedir y prohibir en la zona económica exclusiva, tiene el objetivo de preservar esta pesca, la colonial británica. Esto además dinamitaría y destruiría la industria pesquera argentina. ¿Sí? Si se prohíbe la pesca acá, no existe más la pesca y la industria pesquera argentina. Ahora, ¿quién habla de la pesca en Malvinas?
Acá los mapas son muy elocuentes, digamos, se van licitando permanentemente y se van rotando en esas 200 millas marinas que ocupan los británicos la pesca que sostiene a la economía colonial británica. Esta temporada, por ejemplo, se suspendió la ronda de pesca del calamar, porque bueno, ya los buques con licencia argentina ya los pescaron. Bueno, entonces hay una tensión ahí de quién se queda con la pesca del calamar, que es un organismo que tiene meses de vida, ¿no? Y después se reproduce en cardúmenes. Pero no es que si uno pesca el calamar entra en peligro de extinción, digamos. No tiene también un ciclo de vida y que por eso se aprovecha como proteína animal que consume el ser humano. Y acá me lleva al otro tema en discusión que lo mencionó Lilian recién, que tiene que ver con el petróleo. Se hicieron licitaciones de exploración de hidrocarburos, entre comillas, en Mar del Plata. En realidad estas licitaciones, como estamos viendo en el mapa, están muy alejadas de Mar del Plata. Estas porciones de mar argentino no son jurisdicción ni municipal del municipio de General Porredón, ni son jurisdicción provincial siquiera. Esto es territorio nacional, estas porciones del mar argentino. ¿Sí? Después se van a compartir regalías con la provincia de Buenos Aires, esa es otra discusión, pero sería territorio nacional, lo administra el Estado Nacional. Hubo un montón de manifestaciones, ¿no? Incluido también, sobre todo en la ciudad de Mar del Plata. Y acá quería para problematizar y un poco y discutir también, si se quiere después, es incorporar el mapa de la explotación de hidrocarburos offshore del Mar del Norte, ¿no? Cuando viene la crisis del año 73 del petróleo y se aumenta significativamente el precio del barril, Gran Bretaña, al igual que Noruega y Países Bajos, comienzan a hacer avanzar en la explotación costa afuera u offshore, dado el impedimento de exportación de barril de petróleo que hacían los países de la OPEP. Ahora uno podría decir, bueno, la crisis del petróleo en algún momento en los 80 se terminó. Podrían haberse cerrado los proyectos de explotación offshore. Y como estamos viendo en este mapa, de forma progresiva, hoy el Mar del Norte es si fuera una plancha de corcho, está lleno de alfileres de explotación offshore entre Gran Bretaña y Noruega. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Grandes proponedores de que no se explote offshore en el planeta Tierra. Bueno, fíjense lo que es el Golfo de México. Todo esto que estamos viendo en pantalla es explotación offshore que se hace en el sur de Estados Unidos. Y ahora resulta que Argentina hace un proyecto de licitación de exploración y es un escándalo internacional. Cuando en realidad ya tenemos explotación offshore justamente en Tierra del Fuego. Y el tema que nos compete, ¿y qué pasa con la explotación de Malvinas? ¿Por qué no se hablan de estos temas? ¿Por qué urge una agenda donde de alguna manera es muy crítica de la explotación en, repito, entre comillas, Mar del Plata, y no se habla y no se difunde en los medios de comunicación lo que está pasando hoy en día en Malvinas? Si sale todo mal, porque esto no sería una noticia para nada positiva, los británicos estarían muy próximos a explotar los hidrocarburos en la cuenca norte de Malvinas, como bien lo explicó Lilian recién. Esto ya sería muy preocupante. Y todo esto es ilegal, unilateral y de forma colonial. Y acá, con esta anteúltima imagen, este año Gran Bretaña mencionó en relación a las Georgias y a la Sandwich nuevas áreas de prohibición de pesca. ¿Con qué objetivo? Preservar la fauna marina de esta parte de las Georgias y la Sandwich, que es, por si no quedó claro, son islas argentinas y espacios marítimos argentinos. Esto lo protestó la Cancillería. Ahora, ¿por qué? Por un lado tenemos Gran Bretaña creando áreas marinas protegidas en el Atlántico Sur, en las Georgias y en la Sandwich, y no sé cuántas áreas marinas protegidas debe haber en el Mar del Norte. ¿Cómo se vendió esto mediáticamente en los medios británicos? Una porción del tamaño del Reino Unido hoy es un área marina protegida en las proximidades de las Georgias del Sur y de la Sandwich del Sur. ¿Qué es lo que quieren hacer los británicos en términos estratégicos? Compensar lo que contaminan en el Atlántico, mejor dicho, en el Atlántico Norte no, pero bueno, en el hemisferio norte, con áreas marinas protegidas hechas por ellos en el hemisferio sur. Entonces, ¿por qué pueden seguir contaminando el Mar del Norte? Porque lo compensan con hacer áreas marinas protegidas en territorio argentino. Y cómo el colonialismo les sirve a los británicos en esta
en este intento de cumplir con ciertas agendas medioambientales impulsadas principalmente por países europeos que, repito, tienen sus tensiones producto del Brexit, y de repente se presentan en Europa o en Estados Unidos como adalides de la protección ambiental a costa del territorio argentino, de forma unilateral. Mientras que en las proximidades del Reino Unido o al interior del Reino Unido no hay ningún tipo de compensación ambiental. No obstante todas estas discusiones, se ha charlado un poco en la campaña del año pasado, Argentina es un país acreedor ambiental. Si somos acreedores ambientales, ¿cómo hacemos para capitalizar esas acreencias ambientales? ¿Cuál sería nuestro nivel de acreencia ambiental si se terminara el colonialismo británico en el Atlántico Sur? ¿Cómo estaríamos posicionados en ese sentido? ¿Nos cuentan los países europeos o norteamericanos como propios estas áreas marinas que hacen ilegalmente los británicos? Son disparadores que planteo como discusión, y para ir cerrando, me remito a esta imagen, que es de esta ciudad donde estoy ahora, en Río Grande, que fue la primera vigilia del año 95, ¿no? De las vísperas del 1 de abril al 2 de abril, y cómo de alguna manera nuestros veteranos, y en esta ciudad se siente muy fuerte Malvinas, obviamente los invito a que vengan acá a esta ciudad, cómo ellos mantuvieron la llama viva de nuestro reclamo de soberanía después de años y años de desmalvinización, cómo ellos de alguna manera son un ejemplo a seguir, cómo ellos dieron su vida por la defensa de nuestra soberanía en 82 y cómo siguieron sosteniendo durante todos estos años, a pesar de los ninguneos y la desmovilización, nuestro reclamo por las islas. Y frente a esta geopolítica colonial británica, que pretende una Tierra del Fuego despoblada y una Patagonia no desarrollada y desindustrializada, le tenemos que oponer una geopolítica argentina, soberana, que no solo garantice nuestra proyección permanente en la Antártida, sino que tengamos las condiciones de desarrollo económico sustentables para de alguna manera volver a ver flamear nuestra bandera nacional en nuestras Islas Malvinas, en las islas del Atlántico Sur y en la totalidad del mar argentino. Muchas gracias. Y obviamente a disposición a preguntas. Excelente, Juan. Increíble. Deberíamos armar una serie de conversatorios sobre el colonialismo verde y cómo nos patean la escalera de desarrollo con todas estas historias. Muchísimas gracias. Bueno, el siguiente expositor, Francisco Sancheli. Ahí está. Perdón, estoy con un problema medio técnico. A ver, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Sí, Ahí si querés, tomo y ahí te hago a vos, Fran, ya Ahí te está. hago co-host. Bien. Ahí ya está. Bueno, pues ya. Francisco es director general de Relaciones Multilaterales y Cooperación del Gobierno de Córdoba, tiene una maestría en Relaciones Internacionales y también es docente y un gran sujeto. Buenas tardes, Francisco. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches ya, por lo menos acá en Córdoba, donde no tenemos mar, con lo cual somos agrandados en muchas cosas los cordobeses, pero siempre nos falta el mar, así que es un gran desafío hablar de este tema para nosotros. Eh, Voy a presentar pantalla. Permiso, ¿no? ¿Se ve ahí? No, todavía no. ¿Me avisan, no? Bueno, mortal. Gracias. Bien, como les decía, un gran desafío para mí. Muchísimas gracias a Jóvenes por el Clima. Un placer y un privilegio compartir con Lilian, que también es compañera en Redape, y con Juan, que la verdad que muy buena la disertación. Coincido muchísimo y creo que está bueno ir complementándonos en este sentido. Como les decía, yo no vengo de la investigación del mar argentino, sin embargo sí trabajo con investigaciones de geopolítica de los commodities,
desde enfoques de economía política internacional y sobre todo desde enfoques de Latinoamérica, ¿no? O sea, teoría de la dependencia, autonomía, así que para mí es una forma muy linda esta de poder también dar herramientas humildemente y algunas coordenadas quizá al activismo, a la militancia, me parece que está muy bueno. En la propuesta que me hicieron de trabajar hoy, de conversar sobre la intersección que yo creo posible entre soberanía y conservación, me parece muy interesante. Yo propongo verla desde un punto de vista soberano, justamente, un punto de vista nacional, pensando el mar argentino como un espacio geopolítico muy importante, como decía Juan recién, eh, pero que también es un repositorio de beneficios económicos para el pueblo argentino, y esto depende en gran medida de su conservación. Entonces, creo que, primero que nada, ver la conservación desde este punto de vista eh, es importante y hay herramientas también para desarrollarla. Ah, bueno, estas fotos son fotos del CONICET que se tomaron en el mar argentino, me parecieron muy hermosas. Creo que es muy lindo poder conocer la biodiversidad de nuestra Argentina. Eh, Así que bueno, arrancamos. La idea es que primero conozcamos un poquito, digo, estas cosas tal vez ya las conversaron. El mapa que ustedes están viendo ahí creo que es muy importante. Desde el año 2020, como decía Liliana antes, nosotros tenemos esta extensión territorial eh, aprobada y definida legalmente, lo cual me parece muy importante, digamos, empezar a percibirnos de esta manera, ¿no? Argentina bicontinental, Argentina con el centro no en Córdoba, sino en Tierra del Fuego, una Argentina con esa longitud que ven ahí, eh, y con un mar que dobla la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene el territorio emergido de la Argentina. Con lo cual, creo que es bien importante que podamos percibir a la Argentina desde esta perspectiva. Yo me voy a focalizar principalmente en la idea de la zona económica exclusiva. Yo no sé si la han tratado en el curso, pero básicamente es la línea que ustedes pueden ver aquí en azul, ¿no? De un lado de esa línea está la zona económica exclusiva de Argentina, es decir, un espacio donde Argentina ejerce derecho de soberanía, acorde al derecho internacional, que incluyen, y esto es muy interesante, y acá va el punto, incluyen derechos a la conservación, ¿no? Ejercer la soberanía a través de la conservación de ese espacio. Como decía Juan, la zona económica exclusiva, para nosotros, en general, en el derecho internacional, incluye la explotación y el aprovechamiento económico de los recursos que están no solamente en el lecho, sino también en la columna de agua por encima de ese lecho. Es toda esta zona que son 200 millas marinas desde la línea de base del mar argentino. Lo que ven extendido más allá de esa zona económica exclusiva es la plataforma continental. Allí Argentina tiene derecho de soberanía, pero solamente lo puede ejercer sobre el subsuelo y el lecho marino, pero no en la columna de agua, y ahí está el meollo de la cuestión de lo que yo les quiero contar hoy. Eh, por supuesto, este es el mapa que nosotros producimos y que tenemos que empezar a pensar, incluyendo a la Antártida Argentina, incluyendo a las Islas Georgia, Sandwich del Sur, incluyendo a nuestras Islas Malvinas, y por supuesto la extensión de la zona económica exclusiva de cada uno de esos espacios, ¿no? Bueno, esto es un poco como para graficar de qué estamos hablando cuando hablamos de la zona económica exclusiva, hasta dónde llega. Luego, como ven, sigue alta mar, pero si la plataforma continental se extiende, como es en el caso de Argentina, sí tenemos derecho a conservar y a explotar el lecho marino y el subsuelo, ¿no? Donde hay, por ejemplo, minerales, posiblemente se está empezando a investigar la posibilidad de explotación mineral en esa zona, hidrocarburos, como decían recién eh, Juan y Lilian. Este alta mar va a ser clave para un problema que está aconteciendo más allá
de nuestra zona económica exclusiva, donde tenemos derecho de soberanía, insisto, porque como ven, hasta ese límite nosotros tenemos la capacidad y la jurisdicción para explorar, explotar, conservar y administrar los recursos naturales vivos y no vivos. Esto se refiere a que son los calamares, los peces, la merluza, como también todos los recursos minerales, por ejemplo, ¿no? Ahí, en esa zona económica exclusiva, que es una extensión de nuestra jurisdicción en nuestro territorio, Argentina define quién pesca y cuánto pesca. Más allá de eso, Argentina no lo define y vamos a ver cuál es el problema. Lo primero que les quiero traer al respecto de la intersección entre soberanía nacional y conservación es esto que me pareció muy interesante de un investigador del CONICET, eh, espero que logren verlo, que plantea ahí, bueno, ¿por qué Argentina es uno de los espacios marítimos más ricos del planeta? Es por nuestra biodiversidad, en parte, y porque tenemos particularmente una combinación de cuestiones de la naturaleza, como la temperatura, como las corrientes migratorias de las especies, que hacen que Argentina sea, para la producción ictícola, muy importante y que sea muy rico. Pero como ven, Argentina tiene que conservar esa biodiversidad para seguir teniendo el aprovechamiento económico. Y ahí está la clave de la cuestión. Este es un mapa que me pareció muy importante porque personalmente nunca lo había visto y creo que no soy muy consciente, no somos en general muy conscientes de la biodiversidad que tenemos en nuestro mar argentino. Miren la cantidad de especies que, por supuesto, se aprovechan, pero que también hay que conservar para que se puedan seguir aprovechando en el futuro en Argentina. Es clave hacer un desarrollo sostenible de la industria pesquera desde las autoridades argentinas, desde la estrategia nacional, porque tenemos una riqueza muy grande. Esto me lleva, digamos, a pensar a los recursos del mar argentino como recursos estratégicos para la soberanía. Y digo esto desde dos lugares. Primero, porque nosotros tenemos derecho sobre esos recursos, sobre la pampa azul, como le llaman, que es muy extensa, como vieron recién, y es muy importante seguir manteniéndola. Y además porque la soberanía también se ejerce desde el punto de vista de lograr tener el aprovechamiento económico para las generaciones futuras de argentinos y argentinas, para que puedan mejorar su situación económica. El mar argentino es estratégicamente un punto muy clave para la política económica, porque en su proyección, como ven ahí, esto es un informe del proyecto Pampa Azul, plantea que podría alcanzar entre el 10 y el 15%, a representar el 10 y el 15% del PBI, la industria pesquera, la industria del mar argentino en general. Ahora, el punto es que para esto nosotros necesitamos tener una estrategia marítima, un plan de desarrollo que incluya ciencia y tecnología, innovación, por ejemplo, la profundización de la satelización de Argentina, la profundización también de la fiscalización ambiental, la profundización y tener más envergadura y más dotación para cuidar el mar argentino. Como para que se den una idea, Argentina viene pensando en este sentido. Esta es la estrategia marítima nacional que en el 2003, perdón, en el 2023 planteaba ya como uno de los objetivos estratégicos preservar el medio ambiente marino. Este es el problema, ¿no? Y creo que, al menos a mí, me parece muy interesante y creo que hay que empezar a analizarlo. Esto es lo que pasa más allá de la milla 200, de la famosa milla 201, es decir, más allá de nuestra zona económica exclusiva. Ahora les voy a poner una imagen para que se lo grafiquen mejor, pero esta foto fue muy famosa. Esos son los buques que están pescando en el mar, que si bien está fuera de nuestra zona económica exclusiva, está sobre nuestra plataforma continental y está justo en el límite. Ahí lo pueden ver mejor. Estos buques están justo en el límite de nuestra zona económica exclusiva y están fuera. Entonces acá se plantea un problema muy difícil de resolver, que es
¿esta pesca es técnicamente ilegal o están dentro de la ley, al menos de la ley internacional, todos esos buques que ustedes ven fuera de la zona económica exclusiva, pero justo en su límite? Bueno, la verdad es que esto puede ser perfectamente legal. Es decir, puede haber buques que no tengan autorización, puede haber buques irregulares, puede haber buques, no sé, con banderas que estén no autorizadas en otros países, sí, puede haber, pero mientras no crucen el límite de nuestra zona económica exclusiva e ingresen en donde Argentina ejerce jurisdicción, Argentina no puede tomar ninguna medida, es decir, Prefectura Naval no puede tomar ninguna medida. Y esto me lleva a la segunda cuestión, que es muy importante pensarla desde nuestra condición de país del sur global, y país periférico, que es si nosotros tenemos los recursos para solventar esta situación. Es decir, Argentina puede monitorear, puede controlar esa cantidad de territorio que están viendo ahí y que han visto en el mapa bicontinental. Bueno, la verdad es que sabemos lo que sucede porque Argentina tiene satélite muy importante, invito a verlo, está en la página de la Prefectura Naval Argentina, es muy interesante, pero la realidad es que Argentina hoy no tiene, no cuenta con los recursos necesarios que serían necesarios para cuidar esa extensión de territorio que tenemos en el mar argentino. Digo, vuelvo a esta foto como para que se entienda cuál es el problema. Dentro de la línea que ustedes ven hacia, que se proyecta hacia la Argentina, es nuestra zona económica exclusiva, y allí sí ejercemos jurisdicción de administración, de control y de conservación, como les decía. Ahora, lo que sucede afuera, si bien el derecho internacional dice que deberían conservar el recurso natural de la pesca, es decir, las especies que se pescan no deberían hacer sobrepesca, bueno, la realidad es que eso depende del control de la bandera de cada buque. ¿Me explico? O sea, cada uno de esos buques tiene un origen. En España, en Taiwán, en China, como ven acá, estos son los principales países que depredan esa zona: China, Taiwán, España, Corea, Japón. Bien, esos buques incluso pueden llegar a tener banderas de países como Liberia, pueden tener banderas de pequeñas micronaciones que se dedican a darle banderas a buques que luego depredan esta zona. Esos son los únicos países que podrían tener alguna jurisdicción sobre esos buques, lo cual plantea un problema muy grave de cómo solucionar la sobrepesca en esa zona. Y les digo por qué. Creo que mientras les dejo este texto acá, ¿no? De esa zona gris en la que están esos buques para la fiscalización, el problema es que esos ecosistemas nosotros no los podemos fragmentar para el cuidado. No interesa si hay una línea administrativa, todas las especies que habitan el mar argentino y que están más allá de la línea de la zona económica exclusiva, no respetan la jurisdicción argentina, y su depredación tan cerca de la zona económica exclusiva representa un problema para los recursos argentinos, porque podría afectar, y de hecho afecta, la productividad de nuestra pesca dentro de nuestra zona económica exclusiva. Esta pregunta está de hecho en la página de la Prefectura Naval, la pueden buscar. Bueno, preguntan sobre la realidad de este problema. Bueno, ahí vemos, está sucediendo, estas famosas ciudades del mar que se ven ahí iluminadas, existen y son un problema que Argentina tiene que eh, atacar. Esto creo que es lo más clave, ¿no? Digo, soberanía y conservación, insisto. ¿Qué es lo que se pierde económicamente Argentina si no se conserva el recurso que se depreda justo en esa zona límite? Bueno, estamos hablando de un estimativo de vuelta porque es muy difícil, es una economía bastante en negro esa depredación, son buques que si bien no es ilegal, es irregular, no tenemos un número, pero es estimativo, unos 2.000, unos 3.600 millones
de dólares por año, en base a un estimativo del 2020, se pierde Argentina, o ganan, mejor dicho, estos países que depredan esa zona. Estamos hablando de unas 600.000 toneladas, principalmente de calamares y merluza, que es el commodity que más se extrae de esta zona. Y Argentina, estratégicamente, lo que se pierde si se sobrepesca en esa zona, y por lo tanto se afecta al mar argentino, es un sector de exportaciones superavitario, es decir, las exportaciones ictícolas argentinas superan ampliamente a las importaciones y son un sector superavitario de nuestra economía. Es clave que lo sigamos desarrollando y que por lo tanto cuidemos el mar argentino. Como ven ahí, entre el 75 y el 90% de lo que se pesca en Argentina se exporta, con lo cual es un ingreso de divisas que tanto se necesita en estos momentos. Eh, el otro dato que les dejaba ahí es que la pesca puede representar del 2 al 3% de las exportaciones totales de Argentina. Esto son datos del 2021. Vean acá quiénes son los principales compradores de Argentina, ¿no? España, como decía Juan recién, Brasil, Japón, Tailandia, China, que empieza a ser un jugador a partir de su ingreso a la Organización Mundial del Comercio. Y se me fue. Ahí va. Y lo que me parece importante recalcar a mí es que en este tipo de situaciones, y en general en el mundo, existen dos tipos de países. Existen países de centro y países de periferia. Aquellos que pueden autoimpulsar sus economías y aquellos que dependen de la expansión de otros. A mí me parece clave pensar en estos términos los problemas del mar argentino, porque de esto depende que nosotros podamos defender nuestros recursos. Nuestra soberanía está condicionada por la economía y la competencia de otros estados. Es decir, esta es una frase de una autora de relaciones internacionales, de economía política internacional, que me parece muy, muy interesante para lo que sucede hoy, y es el objetivo es controlar espacios que generan riqueza, ¿no? Ese es el punto geopolítico o el punto de la geopolítica actual. No tanto controlar los territorios, salvo situaciones que la verdad que para la geopolítica mundial son bastante pasadas de moda, como el colonialismo formal y desastroso que hay en Malvinas, pero digo, fíjense cómo operan otros centros, porque en la actualidad nosotros deberíamos empezar a pensar que el centro no es solamente Europa, Estados Unidos, eh, sino también el eje Asia-Pacífico, China, representan de alguna manera el centro político y económico del mundo hoy, de las relaciones internacionales. Cómo operan cuando, vuelvo a la foto, en esta zona empiezan a tener beneficios económicos otras potencias en detrimento de los recursos argentinos, porque este es el desafío. ¿Cómo hacemos para cuidar nuestro mar si justo en esa frontera ficticia, que no tiene nada que ver con los ecosistemas naturales, se está depredando, y lo depredan otros estados con muchísimo poder económico, y que dejan a Argentina un poco fuera de juego? Digo, en este sentido de competir en el mundo, yo solamente para darle algunos datos, Argentina es uno de los países que menos gasta o que menos invierte en gasto militar. Voy a sacar al gato de acá. Argentina es uno de los países que menos gasto militar tiene en relación a su PBI. Argentina destina el 0,5% del PBI el gasto militar para controlar esta situación, ¿no?, que vemos acá. Solo para comparar con vecinos, porque creo que es lo más justo, Brasil destina el 1% total de su PBI a gastos militares, y Chile el 1,5% en promedio. ¿Con qué fuerzas operativas Argentina intenta controlar esta situación? Bueno, no con las suficientes para la extensión que tenemos, como les decía. Tenemos algo así como 17.000 operativos o personal operativo naval destinado, y tenemos en la Fuerza Aérea total, que no se destina absolutamente toda a controlar esta situación, unas 13.000 unidades, este,
comparado de vuelta con nuestros vecinos que tienen el doble o el triple de recursos destinados a el control, el monitoreo de las zonas donde se ejerce una industria tan estratégica para cada uno de esos países. Y por último, digo, como reflexión también, a mí me parece que el problema que nosotros estamos enfrentando para poder hacer uso soberano, sostenible, pero soberano, para nuestro aprovechamiento nacional de los recursos, hay algo que lo está poniendo en jaque, que creo que es la propagación del neoliberalismo a nivel internacional. Y acá me detengo un minuto porque creo que es importante pensar, o propongo pensar al neoliberalismo como una nueva forma de colonialismo. ¿Por qué digo esto? Porque ahí, en esa definición, que me parece clave de David Harvey de qué es el neoliberalismo, de qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo, es la propagación de recetas económicas que plantean que lo que nos integre internacionalmente sean los mercados. En pocas palabras, creo que plantea que el Estado tiene que tener un rol muchísimo menor del que tenía en el estado de bienestar o el que tiene en el planteo de estados, por ejemplo, como el capitalismo político de China, podríamos decir, y por lo tanto deja librado a los mercados resolver cuestiones como esta. Esto a mí me parece preocupante porque yo quizá difiero con algunas lecturas que se hacen del auge de las nuevas derechas. Yo creo que son marcadamente neoliberales y que es un problema para la soberanía, porque como les digo, resolver estos problemas que ustedes ven acá, eh, esto depende de un Estado presente en ciencia, un Estado presente en la adquisición de tecnología, en la producción de tecnología, en la cooperación internacional para la tecnología y para la conservación. Y la conservación de estos recursos depende del monitoreo, depende de planes estratégicos, y todo eso, creo, hoy está en riesgo con la propagación del neoliberalismo, que, como bien decía Juan recién, digo, creo que es una extensión de lo que sucedió en Argentina en los 90 a mi juicio, y me parece que está sucediendo de nuevo y que este tipo de problemas corre un riesgo muy grande. De vuelta, yo creo que la conservación es un acto soberano que puede haber siempre y cuando sea desde el interés nacional, puede haber una intersección muy interesante entre la conservación y la soberanía, sobre todo cuando hablamos de recursos naturales. Y bueno, los dejo con esta frase de Raúl Prebisch, que ha planteado ya en los 80 los problemas del desarrollo económico dentro de la idea de biosfera, ¿no? Es decir, qué tipo de desarrollo es el que se propaga desde el centro, qué pautas de desarrollo son las que se propagan desde el centro, y cómo pueden poner en riesgo los recursos naturales de la periferia, porque en definitiva, en ese arreglo internacional, de la economía internacional, nosotros seguimos siendo proveedores de recursos naturales. Eh, Creo que en el caso del mar argentino, el problema está en que esos recursos naturales deberían tener un aprovechamiento nacional, y con eso vuelvo a una pregunta que les había hecho con el comienzo de esta charla, que es, ¿quiénes se benefician del mar argentino, ¿no? Si uno lo piensa desde este problema de la milla 201, donde el Estado argentino no llega legalmente, y esa depredación ocurre y afecta nuestra capacidad de producir divisas, por ejemplo, como ven, de un sector supravitario estratégico. Bien, entonces la pregunta es: ¿quién se está llevando esa parte de la riqueza argentina? Porque en definitiva, por una línea ficticia, se afecta a nuestro mar argentino. Bueno, la respuesta la pueden ver ahí, en quiénes son los que depositan buques y que pescan ahí justo en la puerta de donde tenemos nosotros jurisdicción. Eh, y yo creo que, insisto, la globalización neoliberal, el neoliberalismo en los estados de Sudamérica no ayudan a que esta situación mejore. Con lo cual,
me parece muy importante y central pensar a la soberanía como un hecho de desarrollo, como una herramienta de desarrollo argentino, y en el caso de nuestro mar, me parece que es muy clave que se ejerza a través de la conservación, con pauta argentina, con ciencia argentina, con tecnología, con desarrollo y con estrategia nacional, pero para conservar el recurso y pensarlo estratégicamente para los próximos 50 años, y que siga estando ese sector superevitario que es la industria excícola, y que lo pueda aprovechar Argentina y no otros estados. Así que bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho por la oportunidad.